Bonjour tout le monde. On va commencer à continuer avec cette semaine qui nous va apprendre un nouveau thème de la langue française. Et si tu vous recordes pas, nous avons cette étude avec un versículo de la semaine qui c'est de Matthieu 6:2. Ok, vamos entonces ahora a ver un versículo, el versículo de la semana que ha sido el de Mateo 6:2 y el viernes de participación en francés, ¿ok? Vamos a ver, lo vamos a leer, lo voy a comenzar a leer yo y luego ustedes. Bien, dice Matthieu 6:2. Quand tu donnes quelque chose à un pauvre, ne s'attire pas bruyamment l'attention sur toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues. Ils agissent ainsi pour être lus par les hommes. Je vous le déclare, c'est la vérité. Ils ont déjà leur récompense. Vive en français courante. Bien. En español dice Mateo 6:2. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ok, vamos entonces acá a ver bueno, a escuchar las participaciones en francés. Hoy no toca nada en español, toca en francés. A ver, ¿quién va a comenzar? ¿Qué persona va a comenzar? Le. Yo, madam. Oui. Empiezo. Matthew 6:2. Quand tu donner quelque chose à un pauvre, Oui, oui. n'attire pas suffisamment l'attention sur toi comme le font les hypocrites. Hypocrite. Hypocrites dans les synagogues et dans les rues. Ils agissent ainsi pour être lus par les hommes. Je vous le déclare, c'est la vie, c'est la vérité. Ils ont de leur récompense. Ok. Récompense. Récompense, vérité, ok, c'est la vérité, vérité. En este caso, como la Eva tildada, sí la pronunciamos, ok. Ahí sí la vamos a pronunciar. Muy bien. Merci. A ver, l'autre personne? Vamos. Moi, Ok, Caro, comencez. quand tu donnes quelque chose à un pauvre, n'était pas bouillamment l'attention sur toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues. Ils s'agissent ainsi pour être lus par les hommes. Je vous le déclare, c'est la bêtise. Ils sont des leur récompense. Ok, muy bien, merci. Kenneth, c'est pour vous. C'est une opportunité. Lirez, s'il vous plaît, en français, les versículos de cette semaine. Ok. Cuando tú dones quelque chose à un pauvre, n'attire pas vouillamment l'attention sur toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues. Ils agissent ainsi pour être lus par les hommes. Je vous le déclare, c'est la vérité. Ils sont
de jaloux, récompense. Bien. Muy bien. Perdón. Ok, vamos a ver entonces. Les he mandado por ahí esto que se llama conversación on. ¿Qué es esa conversación on? Bueno, es la primera conversación de muchas que vamos a ir practicando y aprendiendo. Y dice por acá. Bonjour madame. Bonjour messieurs. Je ne parle pas bien français. Je cherche quelqu'un pour dialoguer en français. Je crois que dans cette heure, les gens font des conversations FLE en français. C'est que FLE. FLE, ce sont les sigles de français langue étrangère. Ah, d'accord, madame. Excusez-moi mon ignorance. Je ne le savais pas. Mais c'est normal. Vous êtes étrangère et cela est nouveau pour vous. Oui, tout à fait. C'est difficile la langue française. Toute langue est difficile au début. Il fait écouter, étudier et pratiquer. Merci pour les consignes. De rien. Ok. Tenemos entonces aquí esta primera conversación que es entre tú y alguien que se titula francófono. ¿Qué entendemos por un francófono? ¿Qué es un francófono? Es precisamente una persona de habla francés, un nativo, ¿ok? Una persona nativa que habla o que nació pues en un ambiente donde se habla el idioma francés como lengua materna, como primer idioma. Y aquí tenemos una palabra o un acrónimo importante. Miren, FLE. En otras ocasiones hemos dicho, hemos hablado, hemos mencionado la palabra FLE y la hemos comparado con la ESL del inglés. Esta es del inglés. Miren, tenemos ESL o ESL del inglés, que es English as a Second Language. Y luego FLE, que significa Français Langue Étrangère. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, usted y yo, somos FLE. Je suis un professeur FLE. Tu es un étudiant FLE. Y si hablamos de ESL, je suis un, bueno, I'm an ESL teacher o je suis ESL professeur de la langue anglais y tu es un estudiante ESL de la langue anglais, ¿ok? Entonces son siglas que se utilizan para clasificar a las personas que están estudiando, que han aprendido y enseñan el idioma, pero que lo estudiaron y lo aprendieron como un segundo lenguaje, como un segundo idioma. Es decir, que no son nativos hablantes del idioma, pero que lo hablan, lo manejan y lo conocen y lo entienden a perfección. Y eso es precisamente lo que nosotros estamos haciendo. Vamos a ver acá. Bien, en el diálogo vamos a tomar en cuenta varias cosas. Por supuesto, aprender vocabulario, expresiones de cortesía, pero también y principalmente la parte de la pronunciación, entonación y acento. Por ejemplo, si hablamos de cuestiones de acento, podemos encontrar que en la palabra francés tenemos el acento de la cédille, ¿ves? Francés es cédille. Aquí está otra vez francés con la cédille. Tenemos étranger con el accent grave, ¿ve? Porque la tilde va para el otro lado, accent grave. Luego tenemos, por ejemplo, a ver, por aquí está. Ahí está, été de vous êtes, es con el accent circonflex, con el circunflejo, circonflex. Étranger, que está con el accent grave, ¿ve? Porque la tilde está para el otro lado. La A con el accent good, igual que étranger. Luego tenemos otra vez francés, pero es diferente. Esto es francés y esto es francés. Francés, francés. Esta de francés termina en la S y esta de francés termina en la E. Entonces,
por esa razón se escuchan diferente, pero no es que se pronuncie la E, no es francés como tal, sino francés. ¿Ok? Y tiene el axón cedil. Luego dice au début, la palabra début también tiene el axón que está acá, que es el grave. Écouter también tiene axón grave. Estudiar, axón grave. Y bueno, esas palabras, ¿no? Que tienen ese tipo de acentos. Y a lo otro que vamos es a la parte de la entonación y a la parte de del vocabulario. Bonjour, bonjour. Cuando dicen bonjour, bonjour es la palabra más básica, más común y más fácil de poder utilizar en idioma francés cuando queremos decir hola, buenos días y buenas tardes. Ese bonjour se utiliza a cualquier hora del día. Si, por ejemplo, estamos en la mañana, bonjour. O podemos decir en la otra, bon matiné, ¿no? Bon matiné, bon journée también, pero eso ya serían otro tipo de ejemplos para utilizar el vocabulario de saludos y despedidas. Pero luego en la noche, por ejemplo, si no queremos decir exactamente buenas noches, sino que hola, entonces podemos decir bon nuit es para despedirse. Aquí me acaban de escribir bon nuit, sí. Bon nuit se dice buenas noches, pero bon nuit, vamos a escribirlo por acá. Vamos a poner acá. Acá, miren. Voy a hacer más chiquito. Espérenme. Vamos a escribir más chiquito. Ok, vamos a escribir acá. Podemos tener el bonjour. Podemos tener está voy a buscar aquí, tengo una flashcard que creo que les puede servir mucho. Déjenme ver de las otras. Sí, les voy a poner mejor esta otra acá y se la voy a enviar también al grupo para que la tengan. Es una flashcard donde están todos esos otros saludos para poder nosotros identificar cuándo se van a utilizar, si en el día, en qué momento del día se van a estar utilizando. ¿Cuáles son estas? Miren, a ver, por aquí está, veamos. Y a ver. Ahí les va a aparecer en la pantallita. Vamos. Aquí están, ¿ven? Ok. Aquí está, por ejemplo, bonjour, es esta, y está bonsoir. Entonces, bonsoir es para saludar, saludar en la noche. Buenas noches, pero de saludo. A diferencia de decir bonne nuit, que es para despedirse, pero en la noche. Y bonjour, que es para saludar a cualquier hora del día. Luego, por ejemplo, también tenemos por acá, que eso después lo vamos a ver, pero aquí está, ¿ve? Esta otra. Bonne nuit es la que les estaba escribiendo ahí. Ese es para despedirse, para dar ya las buenas noches cuando me voy a dormir o para dar las buenas noches cuando usted se retira de un lugar y se está despidiendo, pero en la noche. Y bonsoir es para decir buenas noches, pero de saludo, que saludo. Como también cuando decimos bonsoir, buena noche. Vous savez un bonsoir, como bonjour, de bonne journée, ¿ok? Por aquí están también estos otros, miren. Acá ve estos otros saludos formales e informales. Entonces, eso lo vamos a ver después y se lo voy a compartir también porque a veces pensamos que solamente hay una forma de saludar o de despedirnos y en realidad no. El idioma francés es tan rico en vocabulario como lo es también el idioma español y cualquier otro, que tiene diferentes formas. Bueno, a ver, cuando decimos madame, es cuando nos referimos a una mujer.
que probablemente sea una mujer casada o probablemente no. Sin embargo, por cortesía, a todas las mujeres en francés se les dice primero bonjour, madame. La palabra mademoiselle es para señorita, pero siempre y cuando estemos completamente seguros que es una señorita. Recuerden que, por ejemplo, en nuestra sociedad se le dice señora a una persona que ya la vemos mayor, no solo porque ya la vemos mayor le decimos señora, pero probablemente no sea una señora, sigue siendo señorita. ¿Por qué sigue siendo señorita? Porque no se ha casado, porque no tiene hijos. Entonces, ante la sociedad no es una señora, es una señorita. Y por el contrario, podemos ver a alguien que está muy joven, pero muy joven, y le decimos señorita, pero ya no es una señorita, ya es una señora. ¿Y por qué así se ve joven? Ah, porque ella tiene hijos y está casada. ¿Okay? Entonces, todos esos aspectos adelante de la sociedad permiten que haya un cambio en cuanto a cómo se le da el título a la persona, en este caso a la mujer. Luego tenemos Messier, lo que se escribe Monsieur. Messier no hay cambio. Messier se utiliza para joven, para adulto, para mayor, en cuanto a un hombre. Ahí no importa. Sí existe la palabra garçon, pero garçon es una palabra muy informal para referirse a un hombre. Y garçon se utiliza mucho en el ámbito de los restaurantes. Cuando vamos a llamar al waiter, al mesero, por ejemplo, o al que los está atendiendo, y a veces en francés se utiliza más s'il vous plaît garçon, que s'il vous plaît garçon, de como disculpe este muchacho, ¿verdad? Vale. Vamos entonces, les voy a enviar esta conversación al WhatsApp para que la puedan tener, pero hoy vamos a practicar y vamos a participar con ella. Bien, ahorita se las envío. Déjenme aquí. A ver. Aquí está. Ok, ahí va. Dice así. Bonjour madame, bonjour messieurs. Je ne parle pas bien français. Je cherche quelqu'un pour dialoguer en français. Je crois qu'il a été religieux font des conversations en français. C'est que FLE, ce sont les sigles de français langue étrangère. Ah, d'accord, madame. Excusez-moi mon ignorance, je ne les avais pas. Mais c'est normal, vous êtes étrangère et cela est nouveau pour vous. Oui, tout à fait, c'est difficile la langue française. Toute langue est difficile au début, il faut écouter, étudier et pratiquer. Merci pour les concises, de rien. Ok, ahí se fue entonces la conversación y únicamente preguntarles. A ver, ¿de qué trata el contexto? ¿Tenemos alguna idea de cuál es el contexto de la conversación? A ver. ¿Vous savez qui c'est le contexte de la conversation? Habla acerca de que alguien no puede como hablar muy bien la lengua francesa. Ajá. Ok. Ok, muy bien. Sí, es correcto. Alguien que está aprendiendo a hablar pidiéndole consejos a un nativo. Ok. Alguien que está aprendiendo a hablar pidiéndole consejos a un nativo. Ok. Y miren imagínense lo que el nativo le contesta. Je crois qu'il hésitera les gens font des conversations fluides en français. Yo creo que lo que usted anda buscando son personas para conversaciones fluides. No fue pesado, no fue pesado. Pero resulta que hay muchos lugares que le venden la idea que si no es un nativo hablante del idioma X que le dé a usted las clases, usted no va a aprender. Resulta que no es así, porque por eso están los intercambios y por eso se buscan, por ejemplo, a personas que hablen español como lenguaje nativo, pero que hablen francés, en este caso, como segundo idioma. ¿Para qué? Para que enseñen español en otros países, pero que han aprendido el otro idioma como FLE, en este caso. ¿Por qué?
porque entienden las diferencias y las dificultades. Pero si alguien que es nativo y nunca ha hablado español y no sabe hablar español y le enseña el idioma suyo nativo, pero no conoce nuestro idioma nativo, difícilmente nos va a poder explicar otras cosas que necesitamos que nos las expliquen en español. Entonces, que solo sean profesores nativos que nos den clase no es seguridad, no es el 100% seguro de que se vaya a aprender. Por supuesto que se puede aprender. De cualquier forma, nosotros aprendemos un idioma. Sin embargo, hay un enriquecimiento que a veces llegan a ciertos obstáculos que podemos encontrar debido a estas cosas. Por otro lado, también hay un montón de mitos alrededor del aprendizaje de un idioma, pero uno de ellos es eso principalmente. Y otros es cuando nos venden la idea de que en X meses usted va a hablar el idioma. Recuerden que todos aprendemos de una manera totalmente diferente y a un ritmo totalmente diferente. Y eso lo podemos ver en nuestros salones de clase, ¿no? Cuando ustedes estaban más pequeños, podían darse cuenta que fulanito no podía leer, por ejemplo, en primer grado. Hay niños que no saben leer y están en primer grado y hay otros que saben leer, no fluidamente, pero que ya saben leer y van directos a segundo grado. Entonces, no nos podemos escudar actualmente que porque la pandemia, que no. Las instituciones se pusieron las pilas con las clases en línea, ¿sí? Entonces, no es allá en la escuela, es en la casa también. Entonces, todos estos aspectos, ¿por qué se los menciono? Por la palabra flu y por lo que le contestó aquí el francófono. Fíjense que esta conversación es sacada de la vida real. Esta conversación existió en algún momento entre un hablante del español y un francófono. Alguien que fue allá a Europa, se encontró a un francófono y quiso decirle, yo quiero practicar con usted francés. Viene el francófono y le dijo que era un poco imposible porque él no conocía el español. Eso le quiso decir en otras palabras. Entonces, le dice además, miren, acá, dice, no hablo bien el francés. Yo busco a alguien para platicar en francés. Lo que yo creo que usted busca son a personas FLE, hablantes del idioma francés. ¿Qué son FLE? Le contesta el salvadoreño, pongámosle aquí. Y le dice el extranjero, el nativo francés. FLE son las siglas del idioma como lengua extranjera. Ah, d'accord, madame. Aquí vemos que con quien estaba hablando era con una mujer, ¿verdad? Excusez-moi, mon ignorance, je ne le savais pas. Disculpe mi ignorancia, no lo sabía. Mais c'est normal. Pero es normal, vous êtes étrangère et cela est nouveau pour vous. Usted es extranjero y todo es nuevo para usted. Oui, tout à fait. C'est difficile la langue française. Sí, y todo lo hace difícil para el idioma francés. Toute langue est difficile au début. Todo idioma es difícil al principio, o al inicio, o al comienzo. Il faut écouter, étudier et pratiquer. Todo está en estudiarlo, escucharlo, perdón, estudiarlo y practicarlo. Luego dice, merci pour les conseils, gracias por sus consejos. De rien, de nada, ¿ok? Vaya, vamos a ver. ¿Quién va a participar primero hoy? Uy, han venido poquísimos niños. Quiero ver, aquí me han escrito al WhatsApp unos. Creo que están enfermitos. Ok, va, bueno. Vamos a participar entonces los que estamos. Kenneth, quel personnage vous préférez? Les tu ou les francophones? Allô? Kenneth, quel personnage vous préférez? Vous, tu ou les francophones? ¿Aló? Me quedé sin internet.
Pues como no contesta, le voy a contestar yo. Yo quiero hacer el tu. El tu, Mary. Ok, gracias. Permítame, quiero ver aquí. Ok, entonces Mary va a ser tú y yo voy a ser francófono, ¿cierto? Ok, entonces comencez, s'il vous plaît. Ok. Bonjour, madame. Bonjour, messieurs. Je ne parle pas bien français. Je cherchais quelqu'un une fois dialoguer en français. Ok. Je crois que dans cette heure, les gens font des conversations plus en français. C'est du fleu. FLE, ce sont les sigles de français langue étrangère. D'accord, madame. Excusez-moi, mon ignorance, je ne le savais pas. Mais c'est normal, vous êtes étrangère et cela est nouveau pour vous. Oui, tout Tout à fait. tout à fait. C'est difficile la langue du français. Okay. Toute langue est difficile au début, il fait d'écouter, étudier et pratiquer. Merci pour le conseil. De rien. Ok. Vamos a ver entonces por aquí. No sé si ya estará listo Kenneth. ¿Vous êtes prêt? No. Okidoki. Vaya. Entonces creo que se le trabó el micro a Kenneth porque no le escucho nada. Ok. Bueno. Acá hay algo bien importante. Además, otras cosas que tenemos que tomar en cuenta son la parte de la aliación. Y como en otras ocasiones yo les he mencionado, el idioma francés cuida mucho la parte de la estética en cuanto a cómo se escucha, cómo se debe de pronunciar correctamente. Y por ejemplo, en este caso, acá cuando decimos esta expresión, miren, se la voy a poner a resaltar en otro color, esta de acá, cuando decimos esta, tout à fait, como que vayamos a decir tuta fe, pero con estilo, con otro tono, tout à fait, tout à fait, tout à fait, es decir, no simplemente haciendo el tuta, sino tu, ok, Luego tenemos también, por ejemplo, por acá está, ya le voy a decir el otro donde está aileación. Aquí, por ejemplo, quelqu'un, ya está contractado. ¿Y esto qué significa? ¿Qué significa esto que está aquí? Bueno, eso significa que ahí, por ejemplo, había una, vamos a poner que aquí había una E y aquí tendría que decir, por ejemplo, quelqu'un, para que diga alguien. ¿Qué significa quelqu'un? Alguien, o sea, someone, ¿ok? Je cherche quelqu'un, someone. ¿Y por qué tiene ahí la apóstrofe? Porque esto debe de ser igual a quelqu'un, apóstrofe aquí, apóstrofe, uy, no me sale ahí está, quelqu'un, pero para que tenga el apóstrofe tenemos que quitarle la E o la vocal, en este caso, a la primera palabra, ¿ok? Y nos queda entonces quelqu'un. Luego, en este otro caso, otras cositas que tenemos que resaltar, por ejemplo, es, je crois que dans cette terrasse, les gens font des conversations
fleu en français. Conversations, sí se pronuncia la S. Conversations. ¿Por qué? Porque está conversación, en conversación, deux conversations, trois conversations. La première conversation, cuando es en singular, termina en una pronunciación nasal. Conversación. El modo de articular también cambia. Decimos conversación. On. Y cuando es que se pronuncia la S, entonces decimos conversations. Conversations. Ons. ¿Ok? Entonces, en conversación sí existe el singular y el plural. Pero hay otras palabras, por ejemplo, en el caso de croix, je crois, no decimos je crois. No decimos je crois. Se me perdió aquí está. No decimos je crois, sino je crois. Je crois. Je crois. Como cuando decimos mes, por ejemplo. No decimos moi, sino moi. Moi, de moi también de yo. De yo. O cuando decimos me en inglés. Entonces, ¿cómo vamos a ir sabiendo qué palabras se van a poner a pronunciar la S y qué palabras no? Bueno, esto es cuestión de tiempo y cuestión de práctica, cuestión de aprendizaje, de vocabulario. Definitivamente, no hay una regla mágica, no hay una regla del 3x3 que me va a decir las palabras que terminan así, no se les pronuncia la S, y las que terminan así, sí se les pronuncia, no hay. ¿Por qué razón? Porque si no conocemos vocabulario, si no nos enriquecemos de vocabulario, no vamos a saber lo que las palabras significan. Entonces, aquí ven algo bien importante. La otra semana vamos a compartir Le Petit Prince. ¿Qué es Le Petit Prince? El Principito. No sé si ya la han leído, pero Le Petit Prince es uno de los libros más emblemáticos para el aprendizaje del idioma francés a través de la lectura. ¿Ok? Aprendemos sobre historia y qué interesante además es qué tan ligada está la historia de cómo surge el Principito, de cómo se escribió, la inspiración a través de para qué o por qué se escribió ese libro. Está involucrado El Salvador en la inspiración, en la representación y descripción de los personajes también. Hay una parte de la historia que se menciona ahí, que uno de los planetas, se dice, según los historiadores, podría estar hablando de El Salvador, ¿ok? Buscan por qué razón, o quizás ya lo saben, por qué razón el Principito, Le Petit Prince, está ligado a El Salvador sin duda alguna desde que se escribió. O sea, el hecho de que se haya escrito tiene gran peso en El Salvador. Entonces, por ejemplo, la palabra temps, esta que está acá, temps, que significa tiempo, no se pronuncia la S, porque es una palabra que viene en singular, pero casualmente en francés se escribe con S. Entonces, esto es algo bien importante, y es que hay muchísimas palabras en francés que se escriben con S al final, que no son plurales, que no son palabras, que no son nombres que vienen de plurales, pero así se escriben. Entonces tenemos por esa razón, por esa gran razón, que ir aprendiendo vocabulario, muchísimo vocabulario. Y acá decimos tam, no tams, sino tam, tam, ¿ok? Bien, ¿vous avez des questions pour moi? ¿Tienen preguntitas? C'est clair. C'est clair. D'accord. Merci pour ton attention et participation. On va finir ici et on va rencontrer la semaine prochaine, lundi, avec un nouveau apprentissage. Merci, bon week-end, que me Dieu avec vous. Buen fin de semana, que Dios les bendiga. Au revoir. Au revoir.